Sí, ahora sí. Ya. Yo tenía una diapositiva, pero no me acuerdo dónde saqué este enunciado. Creo que el de arriba era el mismo, pero este creo que es un poco diferente al examen que tenía en la foto del examen. Porque fíjense que la foto del examen empieza diciendo, utilizando la información anterior, determinar para un caudal de 350 y varias preguntas. No sé de dónde saqué este, que este era para otro pozo, parece, porque este no era de trépano 8,1, era de trépano de 6. Pero creo que utilicé un dato, ahorita vamos a buscar qué dato utilicé, pero utilicé estas propiedades del lodo, que son diferentes a estas de acá. Pero lo que importa es el enunciado. Ayer resolvimos este examen tal como está aquí en la foto, lo tenía transcrito o tenía el enunciado y la pregunta en la diapositiva de diseño de SART. Calculamos el máximo peso sobre el trépano, calculamos el factor de diseño de aplastamiento de las cuñas e hicimos la gráfica de la resultante del esfuerzo de carga, tanto por un MOP de 100.000, un factor de diseño 1.3 y el factor del aplastamiento de las cuñas que determinamos, que salió 1.45, creo. Y lo último, que era determinar el máximo dogleg permisible, que para eso, tanto para el 1B, 1C y 1A, deberían anotarse por lo menos las fórmulas que utilizamos. Y quería seguir con este enunciado de acá, pero como creo que lo tengo resuelto con estas propiedades, vamos a usar estas propiedades de acá, que varían un poquito, porque acá tienen un lodo que tiene una plástica de 20 y un sedente 45. La N y la K igual seguro de ser diferente. Aunque en este examen tienen otro lodo, porque este examen de acá tiene 85 de lectura 600 y 60 de lectura 300. O sea, simplemente voy a ver el enunciado, pero en vez de las propiedades del lodo que están viendo en esta fotografía del examen, voy a usar estas que había puesto en la diapositiva, que son diferentes por algún motivo. Lo que me interesa es el enunciado. Fíjense que la premisa del enunciado empieza diciendo, utilizando la información anterior, determinar para un caudal de 350, primero las pérdidas de carga para las conexiones superficiales, que eso lo vamos a hacer después, porque para las conexiones superficiales nos interesa tener calculado primero las pérdidas de carga en el interior de la herramienta. ¿Ya? Entonces el 2A lo vamos a dejar. El siguiente, el 2B nos dice la pérdida de carga para el interior de la herramienta utilizando el modelo de ley de potencia. El 12, la pérdida de carga para el espacio anular utilizando el modelo de ley de potencia. Entonces nos dan dos caídas de presiones, una a la del interior de la herramienta y una a la espacial anular, y nos están pidiendo que utilicen el modelo de ley de potencia. Ahora, en el formulario que les voy a facilitar para que se lo impriman y lo lleven mañana, tienen una hoja donde está el modelo de Bingham, está separado interior y espacio anular, y tiene algunas aclaraciones de qué significa cada cosa. Y la segunda hoja es el modelo de ley de potencia, lo mismo, separado interior de la herramienta y espacio anular, y luego tienen algunas formulitas que les van a servir, por ejemplo, plástica y sedente, que les va a servir para Bingham, índice de flujo, índice de consistencia, que les va a servir para ley de potencia. En la tercera hoja tienen unas formulitas para caída de presión en el trépano, una pequeña fórmula para presión de bomba, y esta tablita, que creo que es la misma de la diapositiva del ingeniero, esta de acá, es longitudes equivalentes de drill pipe para las conexiones superficiales. En función al tamaño del equipo, por ejemplo, tamaños de equipo de 1000 HP, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000 y de 2000 a 3000, las conexiones superficiales varían tanto en diámetro como en longitud. Si se dan cuenta, a medida que el equipo es más grande, los diámetros de las conexiones superficiales son mayores. Por ejemplo, equipos de 1000 HP tienen conexiones de 2, 3 y 2,25 pulgadas. Y sus longitudes son 40, 45 pies. Equipos de 2000 a 3000 HP, ya sus diámetros de las conexiones superficiales son mucho mayores, ya son de 3 a 4 pulgadas, y las longitudes son también un poquito mayores, 45, 55. Entonces, en las conexiones superficiales va a haber una pérdida de carga.
debido a que el fluido se tiene que mover por esas conexiones superficiales desde la bomba hasta el top dry, en caso de que ya tengan un equipo de perforación. En equipos de intervención o workover posiblemente no tengan top dry y tengan una cabeza de inyección que va a estar conectada al Kelly o al vástago. Entonces, pero en realidad es el viaje que tiene que hacer la bomba, perdón, el fluido, desde que sale de la bomba hasta que llega al ingreso de las tuberías. Entonces, va a ingresar por el top dry o va a ingresar por una cabeza de inyección, posteriormente el vástago o el Kelly y recién el drill pipe. Ahora, la formulita o la manera en la que el ingeniero les permite calcular las pérdidas de carga en las conexiones superficiales es llevar en función a la combinación o al tipo de equipo que tengan a una longitud equivalente de drill pipe. Entonces, como vamos a llevar en función al tipo de equipo a un equivalente de drill pipe, esto les recomendaría que lo hagan después de que terminen de hacer por lo menos pérdida de carga en el interior de la herramienta. Porque en función a los drill pipe que ustedes tengan, cuando ya determinen la pérdida de carga por fricción para un drill pipe, con ese dato o ese valor de pérdida de carga en el interior de la herramienta, ya pueden determinar en las conexiones superficiales haciendo una regla de 3 simple. Ya les voy a explicar cómo se utiliza esta tablita. Entonces, eso es lo que va a traer el formulario que por lo menos yo tenía el anterior semestre de hidráulica. Les repito, ustedes deberían tener una hojita más para su formulario de diseño de SARTA. Pero mañana ustedes son poquitos, no sé cuántos van al examen, pero creo que deben ser menos de 10. El ingeniero fácilmente va a revisar sus formularios. Si tienen otra cosa que no sean fórmulas, por ejemplo, ejercicios resueltos, el ingeniero se los va a quitar su examen y de nada les va a servir haber estudiado. Entonces, aparte de este formulario de hidráulica que lo pueden imprimir hoy día para llevarlo mañana, háganse un formulario pequeñito para diseño de SARTA solamente con fórmulas. ¿Se entiende? Sí. Ya, no me gustaría que mañana se hagan quitar su examen por meter exámenes o ejercicios resueltos. De verdad, ha pasado muchas veces. Y si no lo conocen a don Calderón, les pilla con un examen resuelto y le pueden llorar y él no les va a, o sea, les va a anular su examen aunque lloren, griten, se quejen. Y prácticamente si te anulas el examen de mañana ya estás aplazado. ¿Ya? Ni siquiera te va a dejar por ahí dar el examen final. Entonces eso solamente, no lo hagan renegar a don Walter, lleven solamente formulario. Ya, entonces vamos a hacer la hidráulica. Creo que acá he hecho 2 hidráulicas. Sí, he hecho tanto para Bingham como para ley de potencia, pero en el examen solo van a hacer lo que diga el enunciado. Si el enunciado dice que hagan por ley de potencia, solo hacen por ley de potencia. Si el enunciado dice que hagan por Bingham, hacen por Bingham. Yo acá tenía resuelto por ambos modelos, ley de potencia y Bingham. ¿Está bien? Entonces solamente vamos a ver el uso del formulario y algunas cositas sencillas que deberían ustedes saber. Yo lo tabulo. Para mí es más ordenado hacer una tabla donde yo coloco las secciones. Por ejemplo, voy a hacer la hidráulica a 350 galones por minuto para el interior de la herramienta usando primero Bingham. En el interior de la herramienta lo hago en el orden que ingresa el lodo al pozo. O sea, una vez que viaja de la bomba hacia las conexiones, va a entrar primero por el drill pipe 2, que era el drill pipe de 5. Este es de 5 por 4.276. Luego va a ingresar al drill pipe 1, que era el de 5 por 4. Luego va a ingresar a las barras pesadas o heavyweight, que es de 5 por 3. Luego ingresa a los drill collar, que era de 6,1 por 2,1. Entonces estoy colocando en ese orden. Drill pipe 2, drill pipe 1, heavyweight, drill collar. Y acá colocan siempre las longitudes equivalentes que ya habíamos calculado en el diseño de SARTA. ¿Se acuerdan que el arreglo era este? Y desde el trépano hasta los drill collar, a eso le habíamos llamado longitud equivalente de drill collar. Y eso era 255. Luego teníamos heavyweight y tijera heavyweight. Sumamos esos tres, 270, que es lo que miden 9 piezas de heavyweight, se lo sumamos a la tijera, que son 30, ahí van 300.
y luego se lo sumamos a las 6 piezas que están por encima del heavyweight, que son 180. De ahí sale los 480. De sumar esa pequeña, esa pieza que es una tijera de perforación que está en medio de los heavyweight. Y luego teníamos la longitud de drill pie 1, que ese era un dato, 7500. Y el drill pie 2, que es el resto, lo calculamos en función a la profundidad final del pozo, que era que el tramo, perdón, a la profundidad del tramo, que el tramo de 8,5 iba hasta 13.800. Entonces, con la profundidad de 13.800, determinamos que para esa profundidad la longitud de drill pie 2 debería ser de 5.565. Ahora, este es... Sí, venga. Entonces, una vez que ya tenemos las secciones, las longitudes, vamos a calcular las velocidades de fluido. Ahora, hidráulica simplemente, independiente de los modelos matemáticos que utilicen, el ley de potencia o Bingham, esos modelos matemáticos son modelos que tratan de simular el comportamiento de ese fluido cuando ese fluido empiece a moverse. Ahora, la finalidad de hidráulica es determinar las pérdidas de carga por fricción. Y las pérdidas de carga por fricción son energías que se pierden cuando un fluido se mueve de un punto 1 a un punto 2. En este caso, para el drill pie 2 por Bingham, vamos a determinar cuál debería ser la caída de presión cuando el fluido se mueva a 350 galones por minuto por el interior del drill pie 2. Lo mismo acá, por el interior del drill pie 1, interior heavyweight, interior drill collar. Vamos a calcular o tratar de estimar la energía que se va a necesitar para que ese fluido se mueva por todo el interior de la herramienta. Para Bingham necesitan plástica y sedente, que acá está. Voy a usar estas propiedades de lodo, no las del examen, por lo que les expliqué al principio. En este caso, fíjense que les daban directo ya plástica y sedente. Entonces, eso es lo que se necesita para el modelo de Bingham. La viscosidad plástica del fluido y el punto sedente. Si no tuvieran de dato la plástica y el sedente, se puede calcular con las lecturas. 600 da 85 y 300 da 65. En el formulario está, pero si quieren lo anoto acá. La viscosidad plástica es igual a la diferencia de la lectura a 600 revoluciones del reómetro menos la lectura a 300 revoluciones. Entonces, si no les dieran de dato, ustedes lo pueden calcular. En vez de tener plástica y sedente de datos, si no estuvieran esos valores, pueden decir 600 es 85. No, el examen ya lo voy a cerrar. Sí. 85. 300 es 65. Esto da 20. Esa sería la viscosidad plástica en centipoise. Y el punto sedente o gel point es la lectura de 300 menos la viscosidad plástica. La lectura de 300 es 65 y la plástica salió 20. Eso nos da 40. Esto está en libras sobre 100 pies cuadrados. Listo. Ya tienen plástica y sedente en caso de que... no, perdón. Esto da 45, ¿verdad? Sí. 45. Plástica y sedente. Aunque en este examen tenían plástica y sedente. Pero acá, por ejemplo, le estaba pidiendo en el examen ley de potencia y les daban plástica y sedente. No les sirve porque para ley de potencia se necesita índice de flujo, índice de consistencia. Pero acá estoy haciendo Bingham solamente para practicar con ustedes. Repito, en el examen no van a hacer por ambos modelos, solamente por el modelo que les indique. Estoy haciendo por ambos para que vean la diferencia y sobre todo se anoten algunas cositas importantes. Ahora, por Bingham, primero se calcula con qué velocidad se mueve el fluido y si se van a su formulario, en Bingham empezamos por el interior de la herramienta porque estamos haciendo el interior. Las velocidades se calculan en pies por segundo. Entonces, esta fórmula de acá les va a calcular la velocidad del fluido en pies por segundo y necesitan el caudal de la bomba en galones por minuto.
La pregunta decía para 350 galones por minuto. Ya está convertido a galones por minuto. Pero mañana, por decir, el ingeniero les puede decir, calcular la caída de presión a, yo qué sé, a 9 barriles por minuto. 9 barriles por minuto. Ustedes acá no pueden poner 9. Acá tienen que reemplazar el caudal en galones por minuto. Entonces, lo único que van a hacer es decir, 9 es en barriles por minuto. Para llevarlo a galones sería por 42. 9 por 42 es 378, ¿está bien? 9 barriles por minuto llevado a galones por minuto es 378. Es pregunta, por si acaso. 9 barriles por minuto es 378 galones por minuto. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo he convertido de barriles a galones? Multiplicando por 42 galones. Ya, pero eso ya deberían saber, en Perfo 2 ya deberían saber eso. Mecánica fluidos lo aprenden. Ya, entonces, en el formulario es importante las unidades. Si les dan en galones por minuto no hacen nada, pero si les dan en barriles por minuto lo convierten para reemplazarlo en el formulario. Entonces, por ejemplo, aquí está la fórmula. Nos dice caudal sobre 2,448 por el diámetro al cuadrado. Entonces, están calculando del interior de la herramienta. Cada uno de estos valores los van a calcular reemplazando el diámetro interno de estas herramientas al cuadrado, que es lo único que va a variar. Por ejemplo, la velocidad del fluido en el drill PY 2 va a ser 350 galones dividido entre 2.448 por el diámetro interno del drill PY 2 al cuadrado, 4,276 al cuadrado. Fíjense si sale este valor, por favor. Aquí necesito que me ayuden con su calculadora. Si no me ayudan, lo doy el tema por avanzado y nos vemos mañana. Sale eso. Con 2 decimales van a trabajar. 7,82. Para el drill PY 1 es lo mismo. La misma fórmula, solamente que en vez de poner el diámetro interno de 4,276, ese era el diámetro interno del drill PY 2. Para el drill PY 1 colocan el diámetro interno del drill PY 1, que era 4. Para los heavyweights, el diámetro interno de los heavyweights, que es 3. Y para los drill collar, el diámetro interno de los drill collar. Ayúdenme con eso. 8,94 el drill PY 1. En la carnicera vuelven hacia atrás, aquí habían hecho un cálculo, vuelven hacia atrás y borran esto. Y en vez de poner esto, ponen 4. Luego vuelven hacia atrás, borran el 4, ponen el 3. Vuelven hacia atrás y así. En la carnicera pueden calcularlo súper rápido igual. 15,89. Ya. $28,24. ¿Está bien esos valores que me dictó su compañero? Sí, Nelson. Ya. ¿Qué pasa con la velocidad del fluido a medida que la herramienta tiene un diámetro más pequeño? A medida que se reduce el diámetro interno de la herramienta, ¿qué pasa con la velocidad del fluido? Aumenta. Aumenta. Fíjense que en una herramienta que su diámetro interno es 4,2, el fluido se mueve a 7,82. Y acá hemos reducido casi a la mitad. De 4,76, la herramienta del drill collar tiene la mitad prácticamente de diámetro.
¿Y cómo es la velocidad del fluido? ¿Es el doble? Casi 4 veces mayor. Es mucho más del doble, ¿no ve? Aquí hemos reducido a la mitad y aquí casi 4 veces más la velocidad del fluido. Entonces, a medida que el diámetro interno se va haciendo más pequeño, la velocidad va cada vez aumentando. Ahora aquí, no sé si esos valores están bien, los mismos que me dictaron, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense, acá les voy a explicar una cosita que les va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a calcular, por eso es importante que lo pongan en el orden que ingresa el fluido al pozo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el drill PI 2, que es el que tiene mayor diámetro interno, yo calculo la velocidad crítica. Y ahí van a ver que la fórmula de velocidad crítica ya no es tan sencilla. Nos dice que la velocidad crítica del fluido va a ser igual a 1.08 por la viscosidad plástica más 1.08 por raíz cuadrada de la viscosidad plástica al cuadrado más 12.34 por el diámetro interno al cuadrado por el punto sedente por la densidad, todo dividido entre la densidad por el diámetro interno. La velocidad crítica que van a calcular va a estar en pies por segundo, y al igual que la velocidad del fluido. Aquí han calculado velocidad del fluido en pies por segundo y esta fórmula de acá les va a calcular la velocidad crítica en pies por segundo también para que puedan comparar. La plástica tiene que estar en centipoise, el punto sedente en libras sobre 100 pies cuadrados y acá importantísimo que la densidad tiene que estar en libra por galón. Si el ingeniero les da una densidad del fluido en gramos por cc, para reemplazarlo en esta fórmula, llevan primero la densidad del fluido a libra galón. No ponen aquí densidad del fluido en gramos cc. Entonces, es mucho más compleja que la fórmula de velocidad promedio del fluido. Entonces, hacemos el cálculo para el drill PI 2. Esta era la fórmula y reemplazamos para el drill PI 2. 1.08 por la plástica era 20, más 1.0, acá, coma. 1,08 por 20 más 1,08 por raíz cuadrada de la plástica, que era 20 al cuadrado, más 12,34 por paréntesis, el diámetro interno del drill PI 2. 4,276 al cuadrado por el punto sedente, que era 45, por la densidad del fluido, que era 12,5. Todo esto dividido entre la densidad del fluido, que era 12,5, por el diámetro interno del drill PI 2, que era 4,276. Esta formulita, por favor, háganme el cálculo. Sale eso. Control B nomás. Sale eso, Sale Nelson. 7,61. Entonces aquí yo anoto 7,61. Ahora, para que ustedes puedan saber, ahora en su formulario, si ustedes siguen, primero calculan velocidad promedio del fluido, velocidad crítica y luego tienen dos fórmulas, flujo laminar, flujo turbulento. Para que puedan saber si el fluido se está moviendo en flujo laminar o flujo turbulento, tienen que comparar. Si la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica, el flujo es laminar. Si la velocidad del fluido es mayor a la velocidad crítica, el flujo es turbulento. Entonces, vienen acá, ¿y cómo es la velocidad del fluido con respecto a la velocidad crítica? Es mayor. Entonces, si la velocidad del fluido es mayor a la velocidad crítica, el flujo es turbulento. Y luego ya no tienen que calcular las velocidades críticas de las otras herramientas, porque si en la herramienta que tiene mayor diámetro interno el flujo ya es turbulento, en las otras herramientas el flujo también va a ser turbulento, porque la velocidad crítica va a aumentar, pero no va a aumentar tanto. Aquí fíjense cómo ha aumentado, de 7 a 8, de 8 a 15, de 15 a 28. Por ejemplo, yo lo he hecho aquí el cálculo para que se den cuenta.
Con un diámetro interno de 4, la velocidad aumenta de 7.61 a 7.64. Aquí, 7.64. Luego, con un heavyweight de 3, me voy a inventar 7.69. Y con un diámetro interno de 2.25, 7.71. La velocidad crítica aumenta, pero como el diámetro interno no le afecta tanto, porque esta velocidad crítica, más que del diámetro interno, depende también de las propiedades del lodo, el incremento es pequeño. Aquí de 7.61 aumentó a 7.64. Estos son valores reales. Acá está. El anterior semestre 7.61 y aquí con 4 calcularon 7.64. Y esto ya me estoy inventando, pero es algo así. Va a aumentar, pero va a aumentar muy poquito. Entonces, si aquí aumenta muy poquito y aquí aumenta mucho, si aquí en la herramienta que tenía mayor diámetro interno ya salió flujo turbulento, en las otras herramientas el flujo también va a ser turbulento, porque va a aumentar en mucho mayor medida la velocidad promedio del fluido y la velocidad crítica va a aumentar, pero ya no va a aumentar tanto. Entonces, en su examen ya no tienen que calcular velocidades críticas para estas herramientas y directo pueden afirmar que el flujo también va a ser turbulento en las otras herramientas donde el diámetro interno es mucho menor que en la que ustedes han hecho el análisis. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Se entiende, Nelson, pero una pregunta, el ingeniero no lo toma, no es que quiere todos los datos o algo así. No, lo que te interesa a vos es que el ingeniero te está preguntando cuál es la caída de presión por fricción. No te está preguntando ni velocidades promedio, ni velocidades críticas, ni si el flujo es turbulento o no. Él quiere saber estos valores. Lo que tú hagas para llegar a estos valores, a él realmente no le va a afectar. Esto es lo que tienes que calcular. Y tú para llegar a estos valores puedes basarte en lo que estamos haciendo. Ahora, esto de acá, de calcular velocidad crítica, solo tiene un fin, saber si el flujo es turbulento o no. Y tú, al afirmar que en las otras herramientas el flujo también es turbulento, no te estás equivocando, porque hagas el cálculo o no lo hagas, el flujo va a salir turbulento. ¿Se entiende? Sí, Nelson, se entiende. Ahora, si aquí haya salido laminar, ¿puedo decir que en los demás va a salir laminar? ¿Eso se puede afirmar? ¿Sí? Digamos aquí que haya salido 7.31. No, perdón. 7.95. La velocidad crítica es mayor a la velocidad del fluido. Eso es flujo laminar. Si en la herramienta de mayor diámetro interno no salió flujo laminar, ¿yo puedo afirmar que en las otras herramientas también el flujo va a ser laminar? No. ¿Por qué no? Porque nos dijiste que la velocidad crítica aumenta muy poco. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo en la otra herramienta? Dependiendo del cálculo, puede ser laminar o turbulento. Entonces, ¿tengo que calcularlo sí o sí? Sí, tendría que calcularlo. Ya. En el primero salió laminar, no puedo afirmar si en el siguiente también va a ser laminar, puede que ya sea turbulento, ¿no ven? Pero lo calculo, ya salió turbulento. En el drill pipe, donde su diámetro interno es 4, ya me salió turbulento, porque esto me salió, va a aumentar, pero no mucho, 8.01. Aumentó de 7.95 a 8.01. Y la velocidad del fluido es 8.94. ¿Ya es turbulento? ¿Está bien? Sí. Ya, es turbulento. Si aquí en el drill pipe, donde su diámetro interno es 4, ya salió turbulento, ¿puedo afirmar que en el heavyweight, que su diámetro interno es 3, y en el drill collar, que su diámetro interno es 2.25, el flujo también va a ser turbulento? Sí.
¿Sin hacer cálculos? Sí, por el diámetro. Sí, porque este va a seguir aumentando, pero va a aumentar muy poquito y este va a aumentar mucho. Si aquí ya es mayor este, aquí va a seguir siendo mayor, porque este va a aumentar poquito y este va a aumentar demasiado. ¿Se entiende esa lógica? ¿Se entiende, Nelson? Listo. Pueden hacerlo en su examen, porque no están haciendo algo que está equivocado, están haciendo algo que es correcto y están haciendo algo para ahorrarse tiempo y no calcular en vano. ¿Por qué es en vano calcular esto? Si el objetivo de calcular esto es saber el tipo de flujo y tú dándote cuenta de que esto va a incrementar muy poco y esto va a incrementar bastante, ya puedes saber que si en este salió turbulento, en las otras herramientas el flujo también va a ser turbulento sin necesidad de hacer cálculos. Pero porque has hecho un cálculo acá y estás analizando estos resultados para darte cuenta que los otros también van a ser turbulentos. ¿Se entiende? Sí. Listo. Ahora, para las caídas de presiones, sí o sí tienen que calcularlo, porque no van a poder saber ustedes por concepto, por teoría, cuánto va a salir. Entonces, hay que calcularlo. Pero lo importante es que ya sabemos que en cada una de estas herramientas el flujo es turbulento. Esta es la fórmula para turbulento. Aquí está. Flujo laminar, flujo turbulento. Para flujo turbulento, ¿qué nos dice? Nos dice que la caída de presión en PSI va a ser igual a la densidad elevado a 0,75 por la velocidad elevado a 1,75 por la viscosidad plástica elevado a 0,25 por L, que L va a ser la longitud en pies, dividido entre 1800 por el diámetro interno de la herramienta elevado a 1,25. Es esta fórmula de acá. Entonces, por ejemplo, en el drill PI 2, la caída de presión por fricción nos dice, densidad es 12,5, la densidad del fluido en libras por galón, elevado a 0,75, por la velocidad del fluido, no es velocidad crítica, es velocidad del fluido. El drill PI 2, el fluido se está moviendo a 7,82. 7,82 elevado a 1,75 por la viscosidad plástica del lodo, 20 elevado a 0,25 por L. L es la longitud del drill PI 2 en pies, dividido entre 1800 por el diámetro interno del drill PI 2 elevado a 1,25. Utilicen esa fórmula para calcular la caída de presión por fricción en el drill PI 2. ¿Sale eso, no? Sí, sale. Ahora fíjense, la misma fórmula para el drill PI 1, pero reemplazando velocidad del fluido y el diámetro interno del drill PI 1. Porque en el drill PI 1 el flujo también era turbulento. Entonces estoy usando la misma fórmula. Solamente que acá estoy reemplazando la velocidad con la que se mueve el fluido en el drill PI 1. Dame un segundo. En vez de 782, 8,94. Y en vez del diámetro interno del drill PI 2, que era 4,276, estoy reemplazando 4. En vez de la longitud del drill PI 2, que era 5.565, 7.500. Fíjense qué cosas cambian y ya lo he cambiado. Y hagan este cálculo para el drill PI 1 y me avisan si sale 479. Sale eso, Nelson. Listo. Lo mismo hacen para los heavyweight, lo mismo hacen para los drill collar. ¿Se entiende cómo calcular estos valores de acá? Sí, se entiende. Hidráulica es uso de formulario, no es difícil.
pero tienen que hacerlo por lo menos 1 o 2 veces para que les quede claro. La sumatoria de estos valores va a ser la caída de presión por fricción en el interior de la herramienta usando Bingham. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, o se entiende? ¿Se entiende? Listo. Ahora voy a hacer lo que el examen pedía. El examen pedía ley de potencia. Entonces, quiero que se den cuenta las diferencias. Ley de potencia te calcula la velocidad en pies por minuto, no en pies por segundo. Fíjense, estas eran las velocidades en pies por segundo y fíjense, ley de potencia, las velocidades del fluido no las calculan en pies por minuto, por eso son valores mucho mayores, mucho más grandes, 60 veces más grandes. Entonces se van al formulario y para empezar, en ley de potencia lo que nos van a pedir siempre va a ser N y K, índice de flujo, índice de consistencia. Acá arriba en Bingham nos pedían plástica y sedente. Acá en ley de potencia, para alguna cosa nos van a pedir plástica, pero generalmente nos van a pedir índice de flujo, índice de consistencia. No sé, supongo que están llevando lodos o que ya pasaron lodos, ¿no ve? ¿En qué semestre es lodos? ¿En el mismo de Perfo 1 o Perfo 2? En el de Perfo 1 es. Sí, o sea, o ya han llevado lodos o están llevando lodos. Pero la plástica y el sedente son propiedades del fluido. La plástica es el aporte de viscosidad debido a la cantidad, forma, tipo de sólidos que tiene un lodo. Eso es viscosidad plástica. Punto sedente también es un aporte de viscosidad, pero es debido a la interacción que hay entre la fase líquida y la fase sólida o fase continua o fase discontinua de un fluido de perforación. La fase líquida o la fase continua generalmente son fluidos base, el agua, el aceite, el diésel, y en los lodos aireados puede ser la espuma o el aire. Y la fase discontinua o la fase sólida del fluido generalmente son los aditivos que nosotros le agregamos al fluido para darle ciertas propiedades, como ser bentonita para darle viscosidad, baritina para darle peso, almidones para darle control de filtrado, soda cáustica para darle pH o alcalinizar el fluido, bactericidas para minimizar la degradación de los aditivos en el fluido, antiespumante, o sea, un montón de aditivos que nosotros le agregamos al fluido. Esa interacción entre esos aditivos y la fase continua nos da el valor del aporte de viscosidad debido a la interacción, que eso es el punto sedente. En caso de N y de K, índice de flujo, el índice de flujo nos va a decir el comportamiento que tiene ese fluido con respecto a los fluidos newtonianos. Una N igual a 1 es un fluido newtoniano. N diferente a 1 es un fluido no newtoniano. N mayor que 1 es un fluido no newtoniano dilatante, y un N menor que 1 es un fluido no newtoniano adelgazante. El índice de consistencia, que es K, este de acá es donde van a ver muchas fórmulas. En diferentes libros hay muchas fórmulas para el índice de consistencia. Pero creo que la que van a usar con el ingeniero, a no ser que estoy equivocado, es esa. Está bien. Este es el índice de flujo y este es el índice de consistencia. Este índice de consistencia igual depende de la viscosidad relativa que tienen esos fluidos. Pero bueno, tampoco estoy hablando en chino si es que ya han llevado lodos o están llevando lodos. Entonces, para ley de potencia, lo primero que deberían hacer es calcular esto, N y K. Entonces, acá está el valor de N y el valor de K. Vamos a poner aquí arriba. Listo. N, por ejemplo, va a ser igual a 3.32 por el logaritmo de la lectura de 600 sobre la lectura de 300. Por favor, con 4 decimales, avísenme si eso está bien. Está bien. ¿Qué tipo de fluido es el lodo entonces? ¿Es newtoniano, no newtoniano?
Con ese valor de N, ¿el No lodo es un fluido newtoniano. newtoniano o no newtoniano? No newtoniano. ¿Adelgazante o dilatante? Adelgazante. Adelgazante. El índice de consistencia es la lectura de 600 sobre 511 elevado a n. Esto nos da 5.82. Es una referencia de cuánto es la viscosidad o la consistencia relativa de ese fluido. 5.82. Ya tengo n y tengo k. N, por favor, siempre con 4 decimales. Y k está bien con 2 decimales. A veces k les va a salir muy bajo. 5,3 por 10 a la menos 3, algo así. Entonces siempre traten de trabajar por lo menos con 2 decimales y también cuando sea pequeñito, cuando le salga 0,000 algo, lo ponen en la nomenclatura de, por decir, 5,02 por 10 a la menos 3. Si le sale muy pequeñito, igual, con 2 decimales después de la coma, aunque esto esté así, a la menos 3. Cuando salga muy pequeñito, igual que tratan de colocar un valor entero y 2 decimales, aunque sea por 10 a la menos 3, menos 4. A la menos 5 no creo que les dé, no creo que haya un fluido que tenga ese índice de consistencia. Pero cuando salga muy pequeñito, por decir que esto salga 0,0052 así. No van a escribir esto. Escriban este de acá. 5,02 por 10 a la menos 3. ¿Se entiende? Sí, Ya. ¿Cuánto tenía aquí? O calcúlenlo a ver, ¿cuánto sale esto? 65 dividido entre 511 elevado a n. 5,83. ¿83 es? Me dictaron 82, creo. Sí. Ya, como acá lo resolví con 82, por favor pónganlo 82, solamente para que no nos varíe, pero si es redondeado a 3, es lo correcto. ¿Está bien? Si esto es 83 redondeado, eso sería lo correcto, pero por algún motivo me dictaron 82 el anterior semestre y ahí lo dejé. Entonces No ya tengo... redondea, Nelson. ¿Qué? No redondea, está bien, 582. Ah, ya, listo, gracias, 582. Listo, este es N y K. Ahora, recién empezamos con las velocidades. Y la fórmula de velocidades, que eso no sé por qué se equivocan, es diferente. Aquí estará la velocidad para Bingham, pero es esta fórmula porque la necesitamos en pies por segundo. En ley de potencia es esta la fórmula de velocidad porque necesitamos la velocidad en pies por minuto. Aquí no sé por qué se equivocan y hacen mal en su examen. Lean su examen y si dice Bingham, en su formulario agarren esta hoja y aunque sea ley de potencia, bótenla la hoja el día del examen, aunque sea, o pónganla abajo para que no se confundan. Y si en el examen dice ley de potencia, escondan esta hoja aunque sea, porque no sé por qué se chipan con las fórmulas y utilizan esta fórmula para Bingham y esta para ley de potencia. Y ahí en el examen les sale todo mal. Esta. Velocidad igual a 24,5 por el caudal que tiene que estar en galones por minuto por el diámetro, el diámetro interno de la herramienta. Entonces, he hecho lo mismo. En ley de potencia, las secciones en el orden donde el fluido va a entrar al pozo, las longitudes equivalentes y empiezo haciendo el cálculo de velocidades. Para el drill PI 2, 24,5 por 350 sobre el diámetro interno del drill PI 2. Eso me sale 468,98 pies por minuto. Véanla, por favor, si está bien. Está bien. Listo. Entonces, anoto ahí ese valor, 468,98 pies por minuto. Y lo mismo hago con las otras herramientas, solamente cambiando el diámetro interno. Para el drill PI 1 con su diámetro interno, para el heavyweight con su diámetro interno y para los drill collar con su diámetro interno. Y nos salen estos valores. Entonces, anotan eso.
las velocidades para cada una de las herramientas con su diámetro interno. Teniendo eso, hacemos acá, por ejemplo, en ley de potencia, para el drill PI 2. No sé si esto está bien o yo me inventé, pero ahorita lo vemos. Vamos al formulario y esta es la velocidad crítica. 5,82 por 10 a la cuarta por índice de consistencia sobre la densidad, todo esto elevado a 1 sobre 2 menos n, por corchete 1.6 dividido entre el diámetro interno de la herramienta, por paréntesis 3n más 1 sobre 4n. Paréntesis, todo, cierran corchete, todo elevado a n sobre 2 menos n. Feíta la fórmula. Es esta. Para el drill PI 2, por ejemplo. Creo que está bien entonces, a ver. Sí, está bien. No creo que me haya inventado. Reemplazando los valores. 5,82 por K. K era 5.82. Dividido entre la densidad del fluido, que era 12,5. Esto elevado a 1 sobre 2 menos N. N era 0,3868. Por 1,6 dividido entre el diámetro interno del drill PI 2, 4,276. Por 3 por n más 1 sobre 4 por n. Y todo elevado a n, que era 0,3868, dividido entre 2 menos n. Colocando todo esto en su calculadora, sale 479,18. Ahora, ¿qué tipo de flujo es? ¿Está bien laminar? Sí, la velocidad es menor a la velocidad crítica. Exacto. Entonces, aquí fíjense que según ley de potencia, el lodo se está moviendo en el drill PI 2 en flujo laminar. Y Bingham nos decía que ya era turbulento, ¿no? Hay diferencias. Entre los modelos hay muchas diferencias. Acá entonces es laminar. No pueden decir que lo demás es laminar. Entonces, necesariamente van a tener que volver a calcular para el drill PI 1, porque no saben si va a seguir siendo laminar o posiblemente ya sea turbulento. Lo que explicaba arriba, solo que no sabía que aquí abajo, o no me acordaba que aquí abajo así salía. Aquí abajo, fíjense, en el drill PI 2 salió laminar, sí o sí van a tener que calcular la velocidad crítica para el drill PI 1. Fíjense, velocidad crítica para el drill PI 1. Con sus valores. ¿Qué es lo que ha cambiado? El diámetro interno solamente. Todo se mantiene, solo cambia este valorcito. En su calculadora pueden volver atrás y en vez de 4,276 poner el 4. Si no hay mucho lío, pueden volver atrás y hacer ese cambio. Solo cambia el diámetro interno, nada más. Al cambiar el diámetro interno, nos sale que en el drill PI 1 la velocidad crítica es 486,70 pies por minuto. 486,7. ¿Cómo es el flujo en el drill PI 1? ¿Qué tipo de flujo es? Turbulento. Porque la velocidad del fluido es mayor que la velocidad crítica. Entonces, en el drill PI 1 ya salió turbulento. No es necesario calcular en Heavyweight Drill Collar porque segurísimo que también va a ser turbulento. Porque la velocidad va a seguir aumentando y la velocidad crítica aumenta muy poquito. Entonces siempre va a seguir siendo turbulento porque esto va a aumentar bastante y esto poquito. Ya no calculamos en el Heavyweight ni en el Drill Collar, directo colocamos que el flujo va a ser turbulento. Y luego hay que irnos al cálculo de caídas de presión por fricción. Empezamos en el drill PI 2, donde el flujo nos dice que es laminar. Entonces vamos a tener que ocupar esta fórmula de acá. Y en las otras herramientas donde el flujo es turbulento, esta de acá. Son dos fórmulas que tienen, para laminar y para turbulento. Entonces empiezan en el drill PI 1, que esta era la fórmula. 1,6 por la velocidad en el drill PI 2, perdón. No, drill PI 2 es este, ¿no? Sí, este es drill PI 2.
En el drill PI 2 nos salió flujo laminar. Ya. Esta era la fórmula para laminar. 1.6 por la velocidad en el drill PI 2, 468,98, dividido entre el diámetro interno del drill PI 2, 4,276, por 3 por n más 1, dividido entre 4 por n, todo elevado a n, por el índice de consistencia, 582, por la longitud del drill PI 2, 5.565, dividido entre 300 por el diámetro interno del drill PI 2. Toda esta fórmula, que es la fórmula de flujo laminar, nos sale que la caída de presión en el drill PI 2 es de 212 PSI. Para el drill PI 1 ya no tenemos que usar esta fórmula, porque en el drill PI 1 el flujo salía turbulento. Entonces, esta fórmula de acá, ¿qué nos dice? 2,27 por 10 a la menos 7 por la densidad del fluido 12,5 elevado a 0,8. Por la velocidad. En este caso, esta es la velocidad en el drill PI 1. Esta velocidad elevado a 1.8. Estos son velocidades de fluido, no velocidades críticas. Por, acá nos pide plástica. La plástica del fluido, 20 elevado a 0,2 por la longitud. La longitud del drill PI 1, perdón, era 7.500. Dividido entre el diámetro interno del drill PI 1, que era 4 elevado a 1.2. Eso nos sale 362. Y lo mismo hay que hacer acá para el heavyweight. Cambiamos la velocidad en el interior del heavyweight, la longitud del heavyweight y el diámetro interno del heavyweight. Y nos sale 92. Y luego para el drill collar, cambiamos la velocidad en el interior del drill collar, la longitud del drill collar y el diámetro interno del drill collar. Y todo eso sale estos valores. 212, 362, 92 y 195. Y la sumatoria de esto es la caída de presión en el interior de la herramienta utilizando el modelo de ley de potencia. ¿Preguntas o dudas, jóvenes? ¿Entiendes todo, Nelson? Para mí, hidráulica es uso de formulario. Si quieren estudiar ingeniería hidráulica, deberían poder hacerlo bien. Repito para que no haya confusiones. En el examen, ¿qué método van a utilizar? Depende. El que diga el ingeniero. Listo, nada más. Es que hubo un semestre donde hicieron ambos métodos porque el auxiliar enseñó así. Y ya yo me reí nomás, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, en el examen lean qué método les pide y hagan por ese método. ¿Está bien? Ahora, vamos para el espacio anular. Como el enunciado yo lo copié de otro lado, parece. Acá estaba mal esto. No puede perforar con trépano de 8,1 y tener un diámetro promedio de 6,25. Inclusive en el original no era 9,25. Yo me inventé ese 9,25. Bueno, en la foto por lo menos que pillamos aquí de ese examen. Sí, fíjense que en este examen, donde el trépano es 8,1, nos pide caudal 350, pero acá nos pide para el cálculo de caídas de presión en el espacio anular considerar un diámetro del agujero promedio de 8,85. Como estas fotos recién me las han pasado, yo me inventé y este 6,25 lo cambié a 9,25. Acá fíjense. O sea, estos cálculos que van a ver aquí es para un open hole de 9,25. Perdón. En el examen ustedes van a usar el open hole que les dé el ingeniero. Nunca ocupen el diámetro del trépano porque no es correcto.
tú puedes perforar con trépano 8,5, pero seguro que el agujero que vas a construir no es de 8,5. Es imposible generar un agujero del mismo diámetro que el trépano. Siempre es más ensanchado, más lavado, porque se van desmoronando, el fluido invade la formación, los tramos de arena se lavan, los tramos de arcilla a veces, si no hay inhibición, tienden a cerrarse, y si la inhibición es muy mala, también tienden a derrumbarse. Las lutitas, o sea, como el tipo de formaciones que nosotros perforamos son muy inestables, es imposible perforar un hueco del mismo diámetro que el trépano. Siempre va a ser más ensanchado, por lo menos un poquito. Entonces, ustedes utilicen el diámetro promedio que les dé el ingeniero para el espacio anular. Acá, para la diapositiva, por algún motivo me inventé 9.25. Por ahí no lo tenía este valor de acá, 8.85. Entonces, yo resolví este examen, pero inventándome este valor porque no lo tenía disponible, de 9.25. Porque el enunciado que copié yo no tenía sentido. 6.25 no es el diámetro promedio para un hueco perforado por 8,5. Entonces, lo mismo. Acá fíjense que es hidráulica en el espacio anular para Bingham, ocupando 350 galones y un open hole de 9.25. Y hidráulica en el espacio anular para ley de potencia, ocupando un caudal de 350 y un open hole de 9.25. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Colocar sus secciones, las secciones que van a tener en el espacio anular. Para eso era importante que, si no se dan cuenta, colocar los topes. El tope de los heavyweights, tope de los drill collar, tope del drill payón. Eso en Sarta les he enseñado. En análisis de fuerza y áreas han hecho esto igual. Del fondo de pozo, tope de los drill collar, restándole la longitud de los drill collar. Del tope de los drill collar, restándole la longitud de los heavyweight, tope heavyweight. Del tope de los heavyweight, restándole la longitud del drill payuno, tope el drill payuno. Sabiendo que el zapato está en 11.500, ¿qué secciones van a tener? Siempre empiecen de abajo hacia arriba para el espacio anular, porque el fluido, cuando viaja, al salir del trépano, primero va a venir a esta sección, luego a la de arriba y así sucesivamente hasta que llegue a superficie. Como consejo, si no lo quieren, háganlo en el orden que ustedes quieran, pero como consejo, empiecen de abajo hacia arriba. La primera sección que van a tener es open hole drill collar. Imagínense que están calculando volúmenes. Open hole drill collar, open hole heavyweight, open hole drill pie, cañería drill pie 1, cañería drill pie 2. Esas son las secciones que deberían tener en el agujero abierto. Perdón, en el espacio anular. Agujero abierto drill collar, agujero abierto heavyweight, agujero abierto drill pie 1, que era el drill pie de 5x4, cañería drill pie 1, que es lo mismo, es el drill pie de 5x4, y luego aquí arriba tenemos cañería drill pie 2. Ahora, ¿cómo se calculan las longitudes? Open hole drill collar va a ser igual a la longitud de drill collar. Open hole heavyweight a la longitud de heavyweight, porque todos los heavyweight están en agujero abierto. Luego hay un pedacito de drill pie que está en agujero abierto. ¿Cómo lo calculan? El tope de los heavyweights menos el zapato de la cañería. 13.065 menos 11.500, eso sale 1.565. Ese es el open hole drill pie 1. Luego va a haber un drill pie que va a estar en cañería. ¿Cómo calculan eso? Zapato de la cañería menos tope de drill pie 1. 11.500 menos 5.565 va a salir 5.935. Y luego cañería drill pie 2 va a ser igual a la longitud del drill pie 2. Estas longitudes y estas secciones es como mecánica de fluidos, como si estuvieran calculando volúmenes. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, quiero pensar que todos han pasado mecánica de fluidos y que esto de acá que estoy explicando es fácil de comprender y ustedes lo pueden hacer bien. Ahora, vamos por el cálculo de velocidades. Al igual que en el interior, empezamos calculando velocidades, luego velocidad crítica, luego discriminando si es flujo, tapón o turbulento y después caída de presión, en el mismo orden hacemos para el espacio anular. En Bingham vienen al formulario
y el lado derecho es para el espacio anular. Donde en la fórmula, en vez de tener solamente un diámetro, en el interior de la herramienta solo había un diámetro. En el anular van a haber dos diámetros, DH y DP. DH puede ser o el diámetro interno de la cañería o el agujero abierto. Ambas cosas puede ser, o diámetro interno o open hole. Y DP siempre va a ser el OD de la herramienta, el diámetro externo de la herramienta, sea drill collar, heavyweight, drill pipe, diámetro externo, porque estamos haciendo el análisis para el espacio anular. Entonces, fíjense que la fórmula para Bingham es caudal, que tiene que estar en galones por minuto, sobre 2,448 por DH al cuadrado menos DP al cuadrado. No los voy a aburrir. ¿Entienden cómo reemplazar, no? Por ejemplo, para open hole drill collar, ¿cómo reemplazarían? ¿Qué ponen acá en caudal? ¿Qué valor ponen? Díctenme ustedes rápido. Los 350 galones por minuto. En DH, ¿qué valor pondrían? El diámetro de promedio del agujero. Abierto. Yo lo resolví con 9.25. Y en DP, si están haciendo open hole drill collar, ¿qué pondrían en la DP? El lodo del drill collar. 6.5 está bien o 2.25. 6.5. 6.5. Reemplazan en esa fórmula y les va a salir 3,3 pies por segundo. Luego acá, open hole heavyweight. Si ustedes se dan cuenta, el heavyweight era de 5 y el drill pipe 1 también es de 5. Calculan open hole heavyweight, sale 2.36. Y ya no deberían calcular open hole drill pipe 1 porque esto era 9.25.5 y este va a ser 9.25.5. Va a salir lo mismo. Lo mismo para cañería drill pipe 1. Acá van a reemplazar el diámetro interno de la cañería, que eso está en el enunciado, 8,535, el diámetro interno de la cañería. Y el diámetro externo del drill pipe 1. El drill pipe 1 es de 5 y el drill pipe 2 también es de 5. Si calculan cañería drill pipe 1 y la velocidad sale 2.99, ya no calculen cañería drill pipe 2 porque como es drill pipe 2 también es de 5, también va a ser 2.99. Entonces estos son iguales y estos son iguales. ¿Se entiende? Se entiende. Ya, listo. Ahora, acá en el tema de velocidad crítica es al revés. Van a darse cuenta por qué. Primero calculan en la sección más pequeñita, que es la más angosta, open hole drill collar, porque los drill collars son los que son más grandes. Y ahí sale la fórmula 6,9. Esta es de velocidad crítica. Vamos a ver la fórmula de velocidad crítica. Esta. Obviamente súper larga. 1,08 por la plástica más 1,08 por la viscosidad plástica al cuadrado más 9,26 por DH menos DP al cuadrado por punto sedente por densidad sobre densidad por paréntesis DH menos DP. Aquí arriba ya explicamos que es DH menos DP. Aquí está la fórmula. Reemplacemos para open hole drill collar. 1,08 por plástica, que era 20, más 1,08 por raíz cuadrada de plástica al cuadrado, 20 al cuadrado, más 9,26 por DH. En caso de que estemos haciendo open hole drill collar, DH va a ser el diámetro promedio del open hole. En este caso yo me inventé 9,25. Menos DP, que es el diámetro externo de los drill collars, 6,5 al cuadrado por la plástica, el sedente, perdón, que es 45, por la densidad del fluido 12,5. Dividido entre 12,5 por DH menos DP. Eso sale 6,9. Si la velocidad del fluido en el open hole drill collar es 3,3 y la velocidad crítica es 6,9, el flujo es laminar. ¿Está bien? Sí, es laminar. Sí.
laminar. Si en la sección más pequeñita el flujo le sale laminar, en las secciones más grandes el flujo también va a ser laminar, porque la velocidad va a disminuir y la velocidad crítica también va a disminuir, pero disminuye en mayor magnitud que la velocidad crítica. Va a bajar a 6,88, 6,86, no, perdón, 88 también acá 6,86 y acá 6,86. Va a bajar de 3,3 a 2 y de 2 a 2,9. O sea, aquí de 3,3, que es la sección más pequeñita, las otras secciones va a ser mucho menor valor, en mayor magnitud que lo que disminuya la velocidad crítica. E inclusive acá creo que esto está mal. Esto por ahí sea 6,87 y va a ser 6,88. Algo así va a ser. Me estoy inventando estos valores, pero más o menos así va a ser. Va a reducir, pero va a reducir muy poquito. Entonces, si ambos reducen, pero va a reducir en mayor magnitud, sigue siendo laminar porque va a seguir siendo mucho mayor que la velocidad del fluido, porque ambos van a reducir. Al irse a una sección más grande, ambos reducen, pero va a reducir en mayor magnitud la velocidad del fluido, porque la velocidad promedio depende mucho del diámetro interno, pero la velocidad crítica depende del diámetro interno, pero en mayor magnitud depende de las propiedades reológicas. Entonces, un cambio de diámetro interno hace que reduzca, pero reduce muy poquito. Entonces, esto no es necesario que lo calculen. Si en la sección más pequeña, que es Open Hole Drill Collar, el flujo salió laminar, en las otras secciones el flujo también va a ser laminar. ¿Se entiende? Se entiende. Pero, no, aquí salió laminar también. Si saldría turbulento Open Hole Drill Collar, ¿cómo sería el flujo en Open Hole Heavyweight? ¿También turbulento? ¿Tendríamos que calcularlo? Tendrían que calcular. Si en la sección más pequeña sale la de turbulento, pues calculen la siguiente sección. Si en la siguiente sección ya les sale laminar, ahí recién pueden analizar los diámetros, cómo son en las otras secciones, para saber si también va a ser laminar. Pero lo normal es que salga laminar. Debería pasar algo muy raro para que salga turbulento. Debería ser muy pequeñita esa sección o que el caudal sea muy alto. Pero lo normal es que salga laminar y ahí calcula. Si en esa le sale turbulento, no tienen de otra que en la siguiente sección volver a calcular velocidad crítica, y si en esa sale laminar, posiblemente en las demás sean laminar, dependiendo del espacio anular. Entonces, ahí sale flujo laminar y en su formulario tienen la fórmula para laminar y para turbulento. Lo único raro es eso, que hay DH, DP, donde ya saben que es DH y que es DP. Pero ahí creo que, por ejemplo, tengo una fórmula. Esta, por ejemplo. Esta es para laminar. ¿Dónde está? ¿Esto qué sería? Caída de presión por fricción. Ya. Listo. Es para laminar. No lo reemplacé, pero ustedes lo pueden reemplazar. La plástica saben que era 20, la longitud es la longitud de la sección donde están analizando. Open Hole Drill Collar o Open Hole Heavyweight y cosas así. Como recomendación, las zonas donde la velocidad era la misma, por ejemplo estas dos, pueden calcularlo como uno solo. Lo mismo acá. Las velocidades eran las mismas, hagan un solo cálculo. Entonces, por ejemplo, si lo hacen por separado está bien, pero para facilitarse la vida pueden hacerlo un solo cálculo, donde esta velocidad la reemplazan y suman estas longitudes. Pero si quieren hacerlo por separado, no hay problema. Pero como recomendación, en las secciones donde las velocidades sean iguales, pueden calcularlo como una sola caída de presión. En el interior no podíamos hacer eso porque en ningún lugar la velocidad era igual, eran diferentes. Pero en el espacio anular,
cuando algunas herramientas tengan el mismo OD, por ejemplo, los heavyweights, 5, 5 y 5, va a haber secciones en el espacio anular que tengan la misma velocidad de fluido. Esas o las calculan por separado, las caídas de presión, o lo pueden calcular como uno solo. Yo, por ejemplo, lo calculé como uno solo, salió 114. Y estas dos como uno solo, 768. Y de ahí sale la sumatoria, 924. Pero el formulario no está difícil, fíjense. Para flujo laminar les pide plástica, la longitud de la sección, la velocidad de la sección, sobre 1000 por DHDP, más punto cedente por la longitud de la sección, sobre 200 por DHDP. ¿Entienden cómo usar esta fórmula para calcular caída de presión en cualquier sección del espacio anular para Bingham cuando el flujo sea laminar? ¿O hay algo que tal vez quieran que explique? ¿Se entiende, Nelson? Listo. Quiero ver cómo era en ley de potencia. Acá está en ley de potencia, pero no sé si lo reemplacé. Creo que no. Ya, solo quiero explicar el formulario porque no lo tengo allá reemplazado. Lo mismo, fíjense que la fórmula para anular es diferente. 24 por caudal sobre DH menos DP. Tienen que calcular las velocidades del fluido en pies por minuto usando esa fórmula, usando esta de acá. Esto. Calculan las velocidades y lo mismo. Van a haber secciones que la velocidad va a ser la misma porque tienen los mismos diámetros. Una vez que calculen velocidades promedio del fluido en cada sección del anular, calculan primero en el Open Hole Drill Collar la velocidad crítica. En la velocidad crítica no hay nada raro, solamente que necesitan N y K porque están haciendo ley de potencia. Y de nuevo, DHDP es o el diámetro interno de la cañería o el open hole del pozo, y DP el diámetro externo. Calculan la velocidad crítica y salió flujo laminar, porque esto es 197 y esto es 400. En las otras secciones no es necesario y dicen que el flujo va a ser laminar, y luego con eso ya calculan caídas de presión para flujo laminar. Donde acá no hay nada raro, esto es 2,4 por la velocidad que se está moviendo el fluido sobre DH menos DP por 2N más 1 sobre 3N y todo elevado a N. K es el índice de consistencia por la longitud de la sección dividido entre 300 por DH menos DP. Hemos hecho para el interior explicadito. En el anular lo único que va a aparecer dos diámetros porque están ocupando como es espacio anular un diámetro del pozo o de la cañería y otro diámetro de la herramienta con la que estén calculando en esa sección. Y calculan las caídas de presión por fricción. Aquí. Yo lo calculé las secciones donde sea una sola velocidad como uno solo. Lo mismo acá. Secciones que sean una sola velocidad como uno solo. Y con eso saqué que la caída de presión en el espacio anular era 552. Entonces, prácticamente interior de la herramienta Bingham o interior de la herramienta ley de potencia es uso de formulario. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Intenten hacerlo para que practiquen, pero no es difícil. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Una preguntita es que el fondo del pozo sí o sí, o sea, se tiene que trabajar hasta el fondo del pozo, ¿no? O otra profundidad no puede dar, también no puede dar, o sí se puede, se tiene que trabajar hasta el fondo. Por lo general, el ingeniero les va a preguntar la hidráulica en el fondo de pozo, que creo que es la más importante porque a medida que profundizas es mucho mayor la caída de presión. Entonces, cuando hacemos un análisis, lo normal es que veamos en el fondo de pozo cuál va a ser las mayores caídas de presión. Se puede calcular más arriba, pero como que no tiene sentido porque quieres saber cuando estés terminando de perforar la sección, qué presión necesitas en la bomba para saber si las capacidades de la bomba van a ser suficientes. Es como que
yo tengo que hacer un viaje de Santa Cruz a Cochabamba, ¿no? ¿Qué me interesa más? ¿Qué combustible necesito para ir de Santa Cruz a Montero o qué combustible necesito para ir de Santa Cruz a Cochabamba? Cocha. A Cocha, porque es mi destino final. ¿De qué me sirve saber que de aquí a Montero voy a gastar, no sé, me voy a inventar 3, 4 litros? De Montero a, no sé, a Yapacaní, otros 3 o 4. De Yapacaní a Villatunari o a los otros pueblitos, lo más importante es saber hasta el fondo de pozo, porque esa es la mayor presión que vas a tener en la bomba. Entonces, a vos te interesa saber tus caídas de presión en el fondo de pozo porque van a ser las mayores caídas de presión. Antes de llegar al fondo vas a tener menos caídas de presión porque las longitudes van a ser mucho menores. Entonces, por lo general, la hidráulica, el ingeniero siempre les pregunta hasta el fondo de pozo porque es la más importante. Él les podría preguntar cuando estemos perforando a los 12,000 pies, por decir. Pero como que no creo que les haga esa pregunta porque hidráulica, lo más importante de hidráulica es saber cuando estemos en el fondo de pozo cuáles van a ser las caídas de presión, porque esas nos van a interesar para saber si la presión de trabajo de la bomba es la adecuada. Si nosotros hacemos un análisis hidráulica para el fondo de pozo y decimos que en superficie vamos a tener 3,000 PSI de presión de bomba, y preguntas si las especificaciones de la bomba con la camisa que está actualmente, su máxima presión de trabajo es 2,500, no te van a dar esas bombas para llegar hasta el fondo de pozo. Entonces, o ya tienes que programar que antes de que se inicie ese tramo, le cambies la camisa a esa bomba para incrementar su presión de trabajo, o a medida que vas perforando ya tienes que ir programando en algún punto cambio de camisa. Entonces, sí, tu pregunta está bien. Él puede preguntarles en alguna otra profundidad, pero no lo va a hacer porque lo más importante de hidráulica es saber en el fondo de pozo, cuando terminemos de perforar una sección, cuál es la caída de presión. ¿Está bien? Entonces, Sí, en conclusión, en su examen les aseguro que siempre la hidráulica es en el fondo de pozo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, con eso ya hubiéramos resuelto, o por lo menos deberían poder resolver el 2B y el 2C, ¿verdad? La pérdida de carga para el interior y el espacio anular, ya sea ley de potencia o ya sea BIM. Terminando estos, en realidad, terminando el interior, ya pueden hacer el 2A, la pérdida de carga para las conexiones superficiales. Por ejemplo, acá dice combinación 4. Si quieren, hacemos combinación 4. Yo acá no sé si me había inventado y hice otra combinación. $616. No sé qué combinación habré hecho, pero bueno, les explico. A ver, hemos hecho en teoría el examen por ley de potencia. Esta era la ley de potencia. Y los drill pipe que tenemos son de 5x4 de 25.6 y de 5x4.276 de 19.5. Lo normal es que traten de, para estimar las conexiones superficiales, de irse acá, a esta tablita. Traten de irse al drill pipe que tienen en superficie. En este caso, el drill pipe que está llegando a superficie es el drill pipe de 5 por 4.276 de 19.5 libras por pie. Ese es el drill pipe que está llegando a superficie. Entonces, ¿cómo estimarían la pérdida de carga en las conexiones superficiales? Combinación número 4. Se van a su tablita. ¿Y cuál es el drill pipe el que está llegando a superficie? Este, ¿no ve? Sí, señor. Ejes. ¿Y qué combinación de equipo tenemos? ¿El 3 o el 4? Nuestro equipo es de 2000 a 3000 HP o de 1500 a 2000.
¿Qué nos dice el enunciado del ejercicio? Cuatro dice, ¿no? ¿Puedes explicar eso de los 2000 a 3000 HP, por favor? El tamaño del equipo. O sea, más o menos dice, equipos que son ni siquiera 3000, más chiquititos que 1000 tal vez, van a considerarse como si fueran combinación 1, que más o menos sus conexiones van a ser parecidas a esta. Equipos entre 10.000 y va entre 1000 y 1500 HP, la potencia del equipo. Su tamaño de conexiones van a ser, las conexiones más o menos van a tener este tamaño o este promedio de diámetros. Equipos entre 1500 a 2000 HP, este tipo de conexiones, y equipos de 2000 a 3000 HP, que son los más grandes. Hay más grandes de 3000, pero no son muy comunes. Los más grandes en Bolivia son de 3000 HP. Estos equipos grandes van a tener este tipo de conexiones. Estos son conexiones típicas. Vos vas a un equipo y capaz que no tenga 45 longitud, su manguera de inyección, su cuello, su tubo central, todo esto, capaz que no sean estos. Pueden variar un poquito, pero no van a variar tanto. Entonces, en función al tamaño del equipo, varían las longitudes y los diámetros de las conexiones superficiales. Esto lo expliqué. ¿Qué son las conexiones superficiales? Son todas las conexiones que tenemos desde la bomba hasta que el fluido ingrese al interior de la herramienta. Mientras más grande es el equipo, va a ser mayor el diámetro de esas conexiones y mayor su longitud. En el examen siempre nos van a dar el tipo de combinación que tenemos en el pozo. Por ejemplo, pérdida de carga en las conexiones, combinación número 4. O sea que nuestro equipo, su tamaño está entre 2000 a 3000 HP. ¿Se entiende? Y ahí nos damos cuenta de los HP por la combinación, ¿no? Pero ¿en qué les va a afectar los HP para calcular caída de presión? En nada. Nada, es solamente una referencia de más o menos de qué tamaño es el equipo. Lo que les interesa a ustedes es, en función a la combinación de esto de acá no les va a ayudar en nada. Esto simplemente es para que tengan una idea, el ingeniero lo puso, de más o menos qué cosas hay en las conexiones superficiales y más o menos de qué diámetro son esas cosas, todo esto. Es para que tengan una idea de cómo son las conexiones superficiales en el pozo. Va a llegar al pozo y son tubos simplemente, desde que sale de la bomba hasta que llegue allá a superficie. El cuello de ganso del vástago, el top dry, la cabeza de inyección, la manguera de inyección y el stand pipe. Ahora repito, estos son típicas, esto no es letra muerta, no es que sí o sí, equipos combinación 4 sí o sí tienen que tener esto. No, inclusive acá en Bolivia esto se cambia mucho, pero tampoco es que se va a cambiar demasiado, porque se va a aumentar unos cuantos metros, reducir unos cuantos metros, aumentar o quitar en función al tamaño de la planchada y en función a la disposición del equipo. Pero esto es como decir, entre comillas, un promedio de cuánto miden esas conexiones en este tipo de tamaños de equipo. Porque si se fijan también, tampoco es mucha la diferencia. En el más pequeñito, el stand-by mide 40 pies. Y en el más grande, ¿cuánto mide? 45. Son 5 pies más. En diámetro, sí. Este diámetro es 3 y este más o menos va a ser de 4. Ahora, por ejemplo, las mangueras de inyección en equipos pequeños son de 45 pies. Por más o menos, es un promedio. Y en equipos grandes no va a ser de 45, va a ser de 55. Esto en metros no es ni 3 metros más. En diámetro sí hay un aumento. De 2 va a medir 3. Estos son como para que tengan idea como de referencia de cuánto miden y de qué diámetro son las conexiones superficiales en función a los tamaños de equipo. Ahora, el tamaño de equipo, ¿de qué depende? ¿De qué depende el tamaño de equipo que yo, cómo selecciono el tamaño de equipo? ¿Por qué un pozo se puede perforar con 1000 HP y otro pozo con
necesitas uno de 3000 HP. La profundidad. Lo que digo su compañero, ¿no va? Pozos someros, necesitas equipos pequeñitos, 1500 exagerado. Pero más que la profundidad, bueno, sí está directamente relacionado con la profundidad de la cañería más pesada que vayas a bajar al pozo. Si la cañería más pesada que vas a bajar al pozo te requiere equipos de 1000, 1500, 2000, 3000 HPs, tienes que seleccionar ese equipo. Porque cuando tú estés bajando esa cañería, el equipo tiene que tener la capacidad suficiente de bajarte esa cañería y de sobretensionarte en caso de que tengas problemas durante la bajada de esa cañería. Tienes que tener un margen de seguridad. Pero el tamaño de equipo depende de eso, directamente de la profundidad. Entonces, para ustedes, solo tienen que leer qué combinación de equipo nos tenemos. Acá les está diciendo que hagan el cálculo de pérdida de carga en conexiones superficiales considerando una combinación 4. Ya eso en el formulario les puse más o menos un ejemplo. Es para que se den cuenta que su equipo es grande, nada más. Su equipo debe ser un equipo que tiene entre 2000 a 3000 HP. ¿De qué les sirve esto en su examen? De nada. O sea, eso es como conocimiento, cultura general o cultura básica. ¿Qué es lo importante? La tabla de aquí abajo. Esta es la importante. La de arriba es adorno. Me dicen combinación número 4, selecciono el drill pipe que yo tengo en superficie. El que está llegando a superficie es el drill pipe 2, que es de 5 por 4.276, que es de 19.5. Este. Si la combinación del equipo era la 3, la longitud equivalente de drill pipe a las conexiones superficiales era de 616, pero tengo equipo de combinación número 4, es de 570. Este valor es el que me va a interesar. 570 para este examen. ¿Por qué razón? Porque yo me voy a mi cálculo. Este es el de ley de potencia. 5.565 pies de drill pipe 2, cuando el fluido se esté moviendo a 350 galones por minuto, me generan una caída de presión de 212. Esta es la caída de presión para 5.565 pies de drill pipe 2. Las conexiones superficiales las voy a calcular como si fueran drill pipe 2 con una longitud equivalente de 570. La velocidad va a ser la misma. Velocidad crítica va a ser la misma. El flujo va a ser laminar. Y aquí debería calcular la caída de presión. De la misma manera que calculó estos 212. Pero para que no pierdan el tiempo, pueden hacer una regla de 3 simple. Si 5.565 pies de drill pipe 2 tienen una caída de presión de 12, las conexiones superficiales del equipo tienen una longitud equivalente de 570 considerando ese drill pipe. ¿Qué caída de presión van a tener? X. Haciendo una regla de 3 simple, ¿cuánto sale? Para hoy día, sí, esa regla de 3 simple, por favor. ¿De verdad nadie puede hacer una regla de 3 simple? 21.71.
22 PSI. Sí. Listo. Ahora, si quieren, con estos valores, vayan a la fórmula de ley de potencia para interior de la herramienta. Y para flujo laminar, en esto reemplacen si quieren estos valores. Pero es pérdida de tiempo porque pueden hacer regla 3 simple y les va a salir lo mismo. Aquí les hice el ejemplo a los pelados porque hicimos de acá. Y esto era con otro tipo de combinación. Yo me inventé, acá decía combinación número 3, fíjense. En el enunciado que yo copié, ¿no ve? Combinación 3 decía, por ejemplo. Entonces, dos opciones. Para la combinación 3 salía 616 para la combinación 3. No 570, 616. Porque en el enunciado que yo copié decía combinación 3, no 4. Entonces yo les expliqué. Tienen dos opciones. Reemplazar en la fórmula, donde en L poner 616, considerando que esto es este drill PI. La misma fórmula sale 23. Y haciendo regla de 3 simple salía lo mismo, 23. Entonces, en vez de hacer toda esta formulota donde está reemplazando estos valores con una longitud equivalente de 616, porque era combinación 3 con el que yo lo resolví por este enunciado, salía 23. En vez de hacer esta fórmula, ¿no es más fácil hacer una regla de 3 simple? ¿Sí, no es? Sí. Entonces, tienen dos opciones, la que ustedes decidan hacer. Pero ¿se entiende cómo determinar la pérdida de carga en las conexiones superficiales? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo más importante, saber sacar el valor correcto de acá, que no es difícil. Vean qué combinación de equipo les está dando don Walter y seleccionen el drill pipe de ustedes que esté llegando a superficie. Nada más. Y con eso ya habríamos resuelto inciso A, B y C de este examen, jóvenes. Preguntas, porque ahorita voy a hacer el inciso D y creo que vamos a quedar aquí en pérdida de carga en el trépano. Tengo que alistarme porque tengo ayantía perfo 4 en la U. Oh, claro. Listo. Pérdida de carga en el trépano. 2 patadas, no es difícil. Primero, tienen que calcular el área transversal en las boquillas. Las boquillas, la nomenclatura que les va a dar don Walter, por ejemplo, 6 de 10 y una de 11. Las boquillas son como jets. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto. Son jets de 32. O sea, acá. Una pulgada es 32 sobre 32. ¿Sí? 32 dividido en 32 es una pulgada. Entonces, las boquillas, por ejemplo, de 10, en tamaño son 10 sobre 32, 0,31 pulgadas. Las boquillas de 11 son 11 sobre 32, 0,34. Ese es el tamaño. Solamente que para no decir boquillas de 0,31 o 0,34, la nomenclatura que usamos es 10, 11, 12, 13. Entonces, ¿de qué tamaño es una boquilla de 10? Para saber, lo divides entre 10 sobre 32. Son de 0,31. Estoy hablando de diámetro. Entonces, la nomenclatura que usamos para referirnos a las dos boquillas es eso. 32 avos. 10, 32 avos, 11, 32 avos. Entonces, esta tiene 6 de 10 y una de 11. ¿Cómo se calcula el área transversal de flujo en las boquillas? Hay dos maneras de calcular. Uno es llevándolo a su nomenclatura. Las 6 de 10 serían 10 sobre 32 elevado al cuadrado por pi cuarto. Esto es el diámetro de un círculo. El área de un círculo, perdón. Diámetro al cuadrado por pi cuarto. Y su diámetro no era 10, era 10 sobre 32. Entonces, si el diámetro es, el área de un círculo es diámetro al cuadrado por pi cuarto,
Usando esta fórmula tendrían que poner 10 sobre 32 al cuadrado por pi cuarto. Este es el área de una sola boquilla de 10. Pero como tiene 6, lo multiplican por 6. Más el área de una boquilla de 11. 11 sobre 32 al cuadrado por pi cuarto. Y como solo tiene 1, por 1. El área transversal sale 0,5530 pulgadas cuadradas. Siempre con 4 decimales. Área transversal de flujo en las boquillas con 4 decimales. Esta es la primera fórmula que a mí no me gusta. Pi cuarto por el diámetro sobre 32 por 2, va elevado al cuadrado, perdón, por el número de boquillas. Esa es la primera fórmula. La segunda para mí es mucho más práctica, pero tienen que saber usarla. En la segunda hay una constante de 1304, que esa ya entiende que la nomenclatura es 32 avos y también ya factoriza el pi cuarto. ¿Cómo se usa la segunda? La segunda son 6 boquillas de 10 y una de 11. 6 por 10 al cuadrado más 1 por 11 al cuadrado sobre 1304. Varía un poquito, pero no varía mucho. Pueden ocupar la segunda porque para mí es la más práctica. Si no quieren ocupar la segunda fórmula, ocupan la primera nomás. Solo que en la primera, acuérdense que tienen que llevarlo a 32 avos para poder calcular el área de flujo. Con cualquiera de los dos está bien. Yo les recomiendo que aprendan a usar la segunda, porque como la segunda es la misma nomenclatura que usamos, 6 de 10 y 1 de 11, lo único que tienen que poner es 6 por 10 al cuadrado más 1 por 11 al cuadrado. Diámetro 1 al cuadrado más diámetro 2 al cuadrado más diámetro n al cuadrado sobre 1304. Obviamente aquí está factorizado, porque poner 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado es lo mismo que poner 6 por 10 al cuadrado. ¿Se entiende la segunda fórmula? Sí. Pues para mí esa es la más fácil. Una vez que calculan el área transversal de flujo en las boquillas, recién pueden calcular la presión o la pérdida de carga por fricción en el trépano, la caída de presión en el trépano. Esta de acá está mal. Ay, pucha. A ver. Esta está mal porque esto es al cuadrado. Después lo cambio. Y bueno, mejor anótense ahorita en sus apuntes que cuando yo les pase este formulario, a ver, no, aquí lo voy a hacer y lo voy a cambiar. Acá lo voy a hacer. ¿Qué es esta maleza? Ya. La fórmula es densidad de lodo por el caudal al cuadrado. Sobre el coeficiente de descarga al cuadrado. Pucha, esto de pasar ayudante en la cama es complicado. Coeficiente de descarga al cuadrado por el área transversal de flujo al cuadrado. Por 12.028. Esta es la fórmula correcta. No me acuerdo quién hizo este formulario. Sí, y coeficiente de descarga es 0.95 a no ser que les digan otra cosa. Pero no, coeficiente de descarga a veces el ingeniero ni lo da, siempre consideramos 0.95. Ya, esa fórmula. Reemplazando en la fórmula, fíjense. Densidad de lodo, 12.5. Caudal siempre en galones por minuto.
por 350 galones por minuto al cuadrado, por el coeficiente de descarga, que generalmente don Walter nunca se los va a dar, siempre 0,95. 0,95 al cuadrado por el área transversal de las boquillas, el área de flujo de las boquillas. El que utilizó este, no hay problema, le va a salir casi la misma presión. Yo le recomiendo el de abajo, 0,5529, el área transversal de las boquillas al cuadrado, por 12.028, que es una constante. Eso sale 461. Y esta sería la pérdida de carga por fricción en el trépano. Entonces, primero tienen que calcular el área de flujo en las boquillas y luego recién calculan la caída de presión por fricción en el trépano. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Listo. Ahorita terminando la ayantía voy a pasar este formulario y esperemos que don Walter no esté malito y no les pregunte optimización, porque no nos va a dar tiempo para hacer optimización. Preguntas de lo que hicimos hoy día, jóvenes, por lo menos se van a defender si les toca un examen parecido a este. Pero sí o sí, el de arriba ya les he dicho, siempre hay el de arriba. Siempre va a haber diseño de SART. Tengan sus fórmulas de dogleg y de... Las fórmulas que utilicé ayer son las mismas de las diapositivas. Si no pudieron anotar ayer las fórmulas, tienen las diapositivas en digital de don Walter. He visto que lo pasó al grupo de WhatsApp, ¿no? Cópiense bien las fórmulas y sobre todo qué significa cada cosa para que cuando mañana estén dando su examen no estén teniendo dudas de qué era esta K, qué era esta D. Pueden hacer lo mismo que he hecho aquí, fíjense. Anotar eso. Eso está bien. En un formulario está muy bien que ustedes coloquen qué significa cada cosita. Lo que les recomiendo y no quisiera que mañana los vea con exámenes resueltos. Nada más. Preguntas de lo que hemos hecho hoy día, jóvenes. Espero que mañana no entre optimización y les toque un examen parecido a este para que les vaya bien por lo menos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nelson, ¿y no nos podrías pasar una clase en la tarde? ¿O no te da el tiempo? Hoy día no creo que me dé el tiempo. Es que los de Perfo 4 son 200 alumnos. Tengo 3 ayudantías de Perfo 4 hoy día. Oh, ya. Gracias. Eso sí, para su examen final, háganme acuerdo que hagamos optimización, porque una de dos, si entra mañana optimización, ya es muy poco probable que entre en el final. Pero si mañana no entra optimización, muchas veces en los exámenes finales pregunta optimización. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si por ejemplo mañana no hay optimización, háganme acuerdo de que les enseñe optimización por si en el final les toca optimización. ¿Ya? ¿Cuándo empezaríamos? Yo no voy a viajar hasta el jueves al Pozo. Si quieren, podemos pasar lunes, martes o miércoles, por lo menos una clase de optimización y tal vez una clase de dudas antes de su examen final. No les ha dado fecha de examen final todavía, ¿no? No. Yo creo que mañana él avisa ya qué día quiere tomar el examen final él. Entonces, dependiendo de eso, podemos pasar lunes, martes o miércoles. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ya. ¿Alguna pregunta de hoy día, jóvenes? Yo tengo una pregunta, pero de ayer. ¿Qué? Tengo una pregunta de ayer sobre las gráficas. Dime, no hay problema. ¿No tenés la diapositiva para guiarte para que me entiendas? ¿Perdón? Las gráficas, el diseño, sí. En el diseño tengo una duda. La gráfica que hicimos ayer. Sí, en las líneas de diseño. Ya. Ay, no sé qué estoy haciendo.
¿Por qué no abre? A ver. ¿Ya esta gráfica? Sí, ¿qué pasa si en la línea azul, donde cambia de signo, cambiaría antes, o sea, en el punto 1300 estaría en el lado positivo. Ahí cambiaría el punto neutro. No hay problema, ese punto lo llevas, lo multiplicas también por los factores de diseño. Y en vez de unirse al punto neutro, lo unes a ese punto, digamos. Claro, pero para los, digamos, para el factor de FS, el factor de seguridad, se une al punto neutro, ¿no? Donde está el cero. Ahí, digamos, No, si este punto es mayor que cero, sí. lo multiplicas por 1.4, 1.3 y tus líneas, en vez de terminar en el punto neutro, terminan en este valor, digamos. Ya no es necesario llevarlo entonces al punto cero, o sea, la línea, ¿no? No, como nos salió así, lo unimos al punto neutro. Pero me voy a inventar. Aquí lo voy a cambiar, ¿ya? Va a salir poquito, 10.500 por decir. ¿Así, Benices? Sí, así. Ese valor le sumas para... El MOP se entiende. Todo se suma 100.000, 100.000, 100.000. La línea naranja, se entiende. Sí. Las otras, por 1.3 o por 1.45. A ver. Listo. Esa es la primera por 1.45. La segunda por 1.45. Perdón. Esta es por 1.3. Ahí. Y listo. Ya están, mira. Como estos salieron positivos, todo por 1.45 y los unes. O todo por 1.3 y los unes. Listo, eso era mío. Yo quería unirla a la línea, digamos, del cero, entonces, ¿cómo? No. Si salió positivo, también se multiplica por 1.45, en este caso porque calculamos el 1.45, ¿verdad? Sí. O por 1.3. Y entonces al multiplicarlo, como es chiquitito, ni se nota, ¿no? Sí. Bueno, Listo. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana. ¿A qué hora es su examen? A las 9, creo. Ya. Nos vemos entonces mañana. Traten de llegar temprano al 2:25 y seguro que mi persona o el ingeniero ya les va a decir en qué aula va a ser el examen de Perfo 2. ¿Ya? Listo. Está bien, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Nelson. Hasta luego, hasta luego.